Bueno, ¿cómo les va? Hoy lo que vamos a ver es el manejo del tester para la medición de unos componentes electrónicos que se llaman resistencias. Las resistencias, ya ustedes deberían haber leído el texto, son componentes electrónicos que lo que hacen es oponerse al paso de corriente, manteniendo un nivel de corriente lo suficientemente adecuado como para evitar que destrocen o dañen a componentes dentro del circuito electrónico. Entonces su función principal es la de retener esa corriente, y la corriente excedente la disipan en forma de calor. Las resistencias vienen en distintos formatos. Yo acá les voy a mostrar las resistencias, digamos, más comunes de electrónica. Son estas pequeñitas, ¿sí?, que tienen un poder de disipación que se miden en watts. Entonces, cuando ustedes compran una resistencia, dicen: quiero una resistencia de tal valor. Los valores de la resistencia se miden en una unidad que se llama ohms, y que tiene por funcionalidad representar el poder que tiene ese componente electrónico para oponerse al paso de corriente y, como les decía, evitar que algunos componentes electrónicos del circuito se deterioren. Entonces hay resistencias de estas, que son las que se llaman de 1/4 de watt, son las más pequeñitas. Después hay resistencias un poquito más grandes. Acá tienen otro ejemplo de resistencia. Son cilindritos que tienen banditas de color. Las banditas de color, ya van a ver que en los teóricos van a poder ir viendo que pueden tener 3, 4, 5 o 6 bandas de colores, ¿sí?, las resistencias. Entonces, y a veces se pueden llegar a confundir con bobinas. Hay algunas bobinas que pueden llegar a traer un formato muy parecido, pero tienen una estructura un poquito diferente. No es tan cilíndricas como esta. Si ustedes ven, parece como si fuera un huesito de perro, en donde tienen un centro que es bien cilíndrico y un pequeño borde un poquito más redondeado y sobresaliente en los extremos, ¿sí? Como les decía, vienen de 3, 4, 5 y 6 bandas de colores. Las 6 bandas de colores es medio difícil que las vean porque son de muy alta precisión, pero las más comunes son de 4 y de 5 bandas de colores, ¿sí? Las de 5 se les llaman resistencias de alta precisión. Y después hay resistencias que parecen pequeños cajoncitos, ¿sí? O también a veces pueden parecer a los viejos terrones de azúcar. Si son viejos como yo, en algún momento han ido a un café y les servían terrones de azúcar. Bueno, parecen esos terrones de azúcar. Generalmente, cuando ustedes las miran bien, a estas resistencias tienen una W que hace referencia ahí, por ejemplo, se pueden ver la referencia a la potencia disipadora que tiene la resistencia. Ahí ven que dice 6 watts. En general, en la resistencia ustedes van a ver representado de alguna manera ese poder de disipación, y en estas que no tienen bandas de colores también ustedes van a poder, ahí ven, en estas que no tienen banda de colores también van a poder ver ustedes representado el valor en distintos tipos de unidades de ohms. Estas resistencias que tienen esta forma de cajoncito, las van a tener que diferenciar de estos otros componentes que son parecidos pero son otros completamente diferentes. Estos son capacitores, ¿sí? Capacitores plásticos les dicen normalmente en los talleres. Bueno, estos ya no tienen esa inscripción en ohms y en watts, sino que tienen otros tipos de inscripciones. Lo vamos a ver en otros momentos, ¿sí? Estos capacitores son los que se deben medir con 3 componentes, con 3 instrumentos, ¿no? El tester multipropósito, el capacímetro y el medidor ESR, ¿sí?, como habíamos hablado en el video anterior. Bueno, con respecto a las resistencias, acá nosotros tenemos la escala de resistencia. Esto que ustedes están viendo es la representación de los ohms, y acá ustedes tienen esta escala, en el caso de este tester, la escala de ohms, o para medir resistencia, ustedes la van a ver representada en color verde, ¿sí? Y tienen unidades que van a poder ver que dice 200 solo, sin nada, 2K, 20K, 200K y 2M. Cuando nosotros hablamos de una escala de tester y se refleja un número sin decir la unidad, generalmente es la unidad central, es decir que acá se miden hasta resistencias de
1 hasta 200 ohms, ¿sí? Entonces no representan ninguna unidad. Cuando vean una K, significa que al número que están representando en esa escala hay que agregarle 3 ceros, ¿sí? Entonces acá se miden resistencias desde 201 ohms hasta 2000 ohms, ¿sí? Este que dice 20K hay que agregarle al 20 3 ceros. Eso significa que esta escala sirve para medir, toda esta escala sirve para medir resistencia desde los 2001 ohms hasta los 20.000 ohms. Esta es la escala de 200K, 200.000 ohms y 2M. Las M representan mega, o sea que hay que agregarle 6 ceros. O sea que la escala más alta es una escala en donde ustedes van a poder medir resistencias de hasta 2 millones. ¿Qué pasa si tenemos una resistencia mayor? Este tester no tiene sensibilidad para medirla. ¿Sí? Simplemente no podrán medirla con este tester, tendrán que buscar uno que tenga una escala superior, más grande. Ahí, pero en general resistencias de 2 mega son poco probables que encuentren en un taller de reparación. Generalmente las resistencias de componentes electrónicos son menores. Bueno, vamos a ver cómo se miden las resistencias. Para medir resistencias, ustedes acá habíamos hablado de los cables exploradores. Si nosotros miramos bien el tester, vamos a ver que el tester tiene, en este caso, tiene 3 agujeritos o conectores o plugs, ¿sí? Un conector que dice 10A. Esto es para cuando ustedes necesitan medir corrientes de carácter de tipo continua hasta un límite de 10 amperes, necesitan poner el plug rojo acá. El plug negro siempre va en el terminal que dice común, ¿sí? O tierra. A veces van a tener el simbolito de tierra en el tester dibujado para saber en dónde va el terminal negro, que es el terminal común. Y el terminal rojo, en el caso de las resistencias, tenemos que ponerlo acá, fíjense, porque acá aparecen varios símbolos en este agujerito, en donde nos dice grados centígrados, voltaje, ohms y miliamperes. Es decir, que cuando nosotros necesitamos medir temperatura, voltaje, resistencia o cantidad de corriente circulando, lo tenemos que poner al plug rojo acá. Las resistencias, cuando nosotros las vamos a medir, las tenemos que medir en el circuito sin corriente de alimentación. Es decir, que si tenemos una resistencia soldada en una placa, tenemos que apagar el aparato, desenchufarlo, tratar de eliminar todas las corrientes parásitas que hayan adentro, que queden, porque quedan un poquito de corriente durante un tiempito almacenados en los capacitores. Hay que tratar de eliminar toda esa corriente y después proceder a hacer la medición. La medición es muy simple. Cuando nosotros tenemos una idea de cuál es el valor de la resistencia, esta escala de colores está explicada en los apuntes y después lo van a encontrar en varias clases mías gratis y también en clases de cursos pagos. Se van a encontrar con un cuadro que hay una forma específica de poder ver los valores, pero vamos a suponer que nosotros no sabemos cuál es el valor de una resistencia. Bueno, los testers son aparatos de medición electrónica que tienen una característica. Esta es otra de las ventajas que tienen los testers digitales con respecto a los testers analógicos. Los testers analógicos no nos brindan mucha ayuda cuando nosotros estamos midiendo una resistencia y no sabemos su valor. Los testers digitales son como especies de minis computadoras. Yo les trato de explicar a los técnicos iniciales algo así como para que puedan tener una idea, que nos mandan señales. Siempre nos van a estar indicando los testers digitales cuando estamos midiendo en la escala correcta y nos van a indicar específicamente cuando estamos midiendo en escalas que no son las correctas para medir el componente que nosotros tenemos a mano. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es tomar el selector, la roseta selectora, y vamos a llevar, en el caso de esta resistencia, nosotros vamos a suponer que no sabemos el valor, no sabemos leer las banditas de color, y vamos a tener que tratar de definir cuál es el valor de esa resistencia, ¿sí? Con el tester. Cuando ustedes van a medir un valor que es desconocido, el tester lo tienen que poner en la escala correspondiente de lo que van a medir. En este caso vamos a medir ohms en el valor más alto, es decir, que nosotros vamos a colocar nuestro tester en la roseta, la vamos a llevar a 2M, es decir, vamos a medir resistencias de 2 millones de
ohms. Lo prendemos corriendo la roseta y posicionándola en el lugar correspondiente, y apenas ustedes lo hagan, el tester va a mostrar en el display un número 1 que es normal. Esa es la condición normal de medición cuando los cables exploradores no están explorando absolutamente nada, ¿sí? Si ustedes quieren hacer una prueba en la escala de resistencia, se puede juntar las puntas del tester y van a ver cómo el display tiende a 0. Eso significa que no hay resistencia. Este tester, cuando les muestra, todos los testers digitales hacen lo mismo, cuando les muestra un número 1 y están en escala de resistencia, significa que hay oposición total al paso de corriente. Esto simboliza una resistencia infinita, es decir, no hay ningún paso de corriente, justamente porque los terminales no están explorando nada. Lo que hace el tester es pasar corriente a través del terminal rojo y llevarla al terminal negro. El terminal negro hace el análisis y determina cuánta corriente ha pasado por el circuito, y si estamos en escala de resistencia nos va a decir, mira, como yo metí tanta corriente por el terminal rojo y entró tanta corriente por el terminal negro, hace un cálculo y nos muestra el valor de la oposición al paso de corriente, diciéndonos la resistencia o el circuito o el cable o lo que estemos midiendo se opone al paso de corriente con un valor de tantos ohms. Esa es la función del tester en este caso cuando nosotros medimos resistencia. Entonces ponemos el tester en la escala superior. Acuérdense que les había solicitado, si ustedes quieren hacer estas mediciones comunes y con componentes reales, les había solicitado que compraran un listado de componentes electrónicos y obviamente un tester no necesariamente tan grande como sino que pueden comprar el más barato del mercado como para poder aprender. El tester, a ver, siempre la pregunta recurrente en todos los talleres es, profe, ¿qué tester me tengo que comprar? El mejor tester que tienen ustedes es el cerebro, así que si se compran el tester más barato, dependerá de cómo lo usen, la utilidad que le den. Pueden tener un tester de muy buenas características, después les puedo mostrar otros modelos que yo tengo, porque tengo varios modelos, alrededor de 8 testers en el taller. Les voy a mostrar otros testers, pero no depende del tester, depende mucho de su cerebro y de la interpretación que hagan de las mediciones y de la lógica del circuito que vayan siguiendo cuando hacen la medición. Esto es algo que muchas veces en los talleres de reparación cuesta hacerles entender a los chicos iniciales. Yo por ahí les aconsejo, como los testers, cuando ustedes los manejan, tienen la particularidad de que se pueden deteriorar. Si ustedes hacen una mala medición lo pueden destruir. Yo siempre les digo, empiecen con el tester más barato hasta que tomen cancha, estén seguros de que no van a quemarlo, y ahí se compran un tester de buena calidad que vienen de distintas marcas. Pero les vuelvo a decir, no depende del tester, depende de los conocimientos y de las habilidades en mediciones electrónicas que ustedes hagan, la forma en que van a trabajar el taller, ¿sí? Así que en general esta es una profesión muy noble que depende de la capacidad de la persona que está ejerciéndola y no tanto del instrumental que ustedes puedan llegar a tener. Bueno, veamos entonces, obviamente que en un taller se tiene que tener un instrumental mínimo, porque si no tienen taller no pueden hacer, ¿no? Esto no es una cuestión de hacer meditación trascendental como para poder saber qué es lo que están midiendo. Necesitan un mínimo instrumental, pero quiero decirles que cuando tienen el instrumental, aunque sea mínimo y de bajo costo, en general dependerá de ustedes cómo se desempeña el taller en las reparaciones. Bueno, vamos a ver cómo se mide entonces. Una vez que ustedes han colocado el tester en la escala correspondiente, el display les va a mostrar un número 1 y vamos a proceder a hacer la medición. Fíjense, yo voy a poner el tester, los exploradores del tester en los dos terminales. Una de las cosas que tienen estos componentes electrónicos es que ustedes se van a encontrar con que las mediciones que ustedes van a hacer dentro de estos componentes electrónicos no exigen que tengan que poner la punta roja y la punta negra en alguna posición en particular. Se pueden poner indistintamente. Eso se llama falta de polaridad, ¿sí? Es decir, no tienen que tener polaridad. Si yo mido de una manera o de otra, es indistinto para este tipo de componentes electrónicos. En otros componentes electrónicos como los transistores y los diodos sí es importante saber cómo se ponen, inclusive algunos tipos de capacitores, pero en otros no. En otros pueden medirlo de cualquier manera. Bueno, fíjense, vamos a poner las puntas exploradoras y vamos a ver qué medición nos está dando. Cuando ustedes ponen el tester y no están en la escala correcta de la medida, fíjense, en el caso de este tester no nos está dando una medición fija, sino que está variando permanentemente, ¿sí? Permanentemente. Y fíjense,
En general nos muestran hacia la izquierda de los números que aparecen en pantalla, o en el caso de este tester, en la totalidad del tester, un valor de 0. Eso es un símbolo de que nosotros estamos en la escala incorrecta. Si un tester digital les muestra a ustedes en la medición hacia la izquierda de la pantalla del display, el punto decimal o un 0 y no hay ningún número significativo de 1 a 9 en la parte izquierda de la pantalla, significa que estamos en una escala incorrecta. Generalmente eso está indicando que estamos en una escala superior, muy alta para lo que nosotros pretendemos medir. Vamos a bajar un punto en la escala. Fíjense, sigue sin aparecer una medición fija y siguen apareciendo números a la izquierda. ¿Ven? Números ceros a la izquierda. Esto indica que seguimos en escala alta. Vamos a bajar otro punto. Siguen apareciendo. ¿Ven? Acá ya la escala está un poco más fija. Ya los números se pueden leer un poco más, pero siguen apareciendo cero a la izquierda. Seguimos en escala alta. Vamos a bajar otro punto. Fíjense. Ya no aparecen ceros, pero aparecen puntos decimales. Seguimos en escala alta. Bajamos al último eslabón de escala. Y ahí fíjense que hacemos la medición. Colocamos los exploradores bien y ya nos aparece una medición de 18.6. Esto significa, como estamos en esta escala, no tenemos que agregarle al número que se ha formado ningún valor. Se mueve porque no tengo, no lo estoy manteniendo firmemente, lo estoy moviendo a los cables exploradores, ¿sí? Por eso se mueven. Pero fíjense, esta resistencia está en 18.5, 18.5. Cuando lo dejo fijo, sin mover la mano, al sacar el contacto se van variando las mediciones. Como yo estoy controlando la cámara y todo el escenario, no puedo hacer una medición bien correcta. Pero fíjense, esta resistencia es de 18.5, ¿sí? Esta es una resistencia que en general tiene la capacidad de oponerse al paso de corriente con un valor de 18.5 ohms y un poder de disipación de 1 watt, ¿sí? Porque es una resistencia bien grande. Vamos a medir una resistencia con un valor de disipación menor, pero tampoco no sabemos cuál es el valor de la resistencia real en ohms. Entonces vamos a ponerlo acá. Obviamente que cuando aprendan a manejar la escala van a poder mirar las bandas del componente y van a poder determinar cuál es el valor. Eso está explicado en las clases y vamos no sé si voy a armar un video sobre eso porque lo voy a dejar explicado en los teóricos. Bueno, acá de nuevo vamos a llevar la escala bien alta, la escala en la escala más alta posible en ohms, y vamos a proceder a hacer la medición con los cables exploradores. Nos aparece en el display un punto, significa que estamos altos. Vamos a bajar, volvemos a hacer la medición y ya estamos en la medición correcta. Fíjense, porque ya no nos aparecen ni ceros ni el punto decimal, nos aparece 14.8. Cuando ustedes están en el tester, en una escala en donde los números están representados por un valor y la letra K, significa que al valor de pantalla le tienen que agregar 3 ceros. Como nosotros acá en esta resistencia, fíjense, le tienen que agregar 3 ceros. Como nosotros en esta resistencia, cuando la medimos, estamos midiendo, vamos a dejar, a ver si puedo estabilizar, porque estoy en mala posición, a ver si puedo estabilizar la medida. Ahí. Cuando nosotros, como estamos midiendo 14,8, si le agregamos 3 ceros, corremos la coma que está entre el 4 y el 8 y nos quedaría 14.800 ohms. Esta es una resistencia de 14.800 ohms, ¿sí? Recuerden, cuando estén en una escala en donde los números tienen la K al final, hay que agregarle al número que está representado en el display 3 ceros. Si estuviéramos en la escala de M, que son los mega, tendríamos que agregarle 6 ceros, pero en este caso es de una resistencia de 14.800 con un poder de disipador de 1/4 de watt. Bien, sigamos con las mediciones. Esto, recuerden, cuando el tester está en una escala muy arriba, les va a poner ceros a la izquierda o un punto decimal a la izquierda. El número va a empezar con un punto decimal o un 0 y no un número del 1 al 9.
¿Qué pasa si estamos en una escala demasiado baja? Miren lo que sucede. Esta es la escala justa para medirlo a este componente. Yo voy a bajar de escala y fíjense cómo nos representa el valor. Nos sigue representando aproximadamente apropiado, 14.900, pero fíjense que ya hay una diferencia de mediciones. En esta escala, que no es la apropiada, me está midiendo un valor de resistencia diferente, 14.9. Acá me está midiendo 14.8, ¿sí? Vamos a seguir bajando. Fíjense, cuando pasé demasiado, me he bajado demasiado para medir, el tester me lo va a indicar con el número 1, como si no estuviera haciendo ninguna medición. Con esto me está diciendo, vos estás haciendo la medición con los cables exploradores, pero ¿qué ocurre? Estás en una escala demasiado baja, de tal manera que no hace ninguna exploración. Me está indicando eso. Entonces tiene dos formas de representar el hecho de que ustedes están midiendo en una escala mal a ese componente electrónico. Si está en una escala muy arriba, en vez de tener un número del 1 a 9 que inicia el valor que ustedes ven en el display, lo que van a tener es un 0 o van a tener el punto decimal. Si está en una escala demasiado baja, van a tener un valor de tipo 1, ¿sí? Recuerden que cuando quieren medir componentes, lo ideal, si no saben el valor, es empezar en la escala mayor del tester y empezar a bajar teniendo en cuenta esos dos signos. Bueno, esto sería todo para el caso de las mediciones con resistencia con un tester digital.